Entonces, ¿ahora qué vamos a iniciar? Vamos a iniciar la revisión de las rúbricas de observación de la facilitación de actividades de aprendizaje que corresponden a las modalidades de EBR y EVA. Bien, entonces iniciamos con la revisión del primer desempeño. Es, como leemos ahí, involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Bien, esta rúbrica valora que el docente promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes del sentido, de la importancia y utilidad de lo que van a aprender o de lo que aprenden. Bien, los aspectos que se consideran en esta rúbrica son 3. El primer aspecto, como primer aspecto tenemos acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de aprendizaje. Entonces, este primer aspecto valora si el docente plantea actividades de aprendizaje desafiantes, atractivas, motivadoras o variadas que captan la atención de los estudiantes. Bien, el docente podría implementar una sola actividad y lograr involucrar a los estudiantes sin necesidad de desarrollar múltiples actividades. Asimismo, brinda múltiples oportunidades de participación a través de trabajos grupales, debate, formulación de preguntas, entre otros. Y otro atributo que también se valora en este primer aspecto es el rol activo del docente, ¿no? Para involucrar a los estudiantes, el cual se observa ante muestras o signos de bajo involucramiento en la actividad propuesta. Por ejemplo, si una actividad consiste en dialogar sobre la historia previamente narrada por el docente, y si éste nota que hay una baja participación o que solo 2 o 3 estudiantes brindan sus respuestas, dirige el diálogo hacia aquellos que no han intervenido aún. Bien, y de esta manera se considera al docente activo porque brinda oportunidades de participación ante situaciones de bajo involucramiento. Situaciones de bajo involucramiento por parte de los estudiantes. Entonces, el observador debe percatarse que si estas muestras de bajo involucramiento fueron notadas o no por el docente y si son sostenidas. Es importante mencionar para este primer aspecto que si todos los estudiantes por iniciativa propia participan de las actividades propuestas y no se requiere que el docente realice acciones para recuperar el interés de los mismos, el postulante podría alcanzar el nivel más alto de la rúbrica, ¿no? Asimismo, también las acciones del docente que promueven el interés de los estudiantes deben tener un fin pedagógico. No se consideran como acciones para promover el interés si el docente toca una pandereta o realiza una dinámica para captar la atención de los estudiantes. Bien, tampoco se considera si las actividades guardan o no correspondencia con los propósitos de aprendizaje. El foco de este aspecto está en el efecto de las actividades sobre el interés de los estudiantes, de manera que si estos muestran signos de interés, se asume que las actividades son desafiantes, atractivas o motivadoras. Bien, entonces vamos a continuar con el segundo aspecto de esta rúbrica, que es proporción de estudiantes involucrados en la sesión. El segundo aspecto valora en qué medida el grupo de estudiantes se encuentra interesado durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje mediante la observación de las conductas que evidencian su involucramiento, ¿no? Los estudiantes muestran su interés cuando participan en las actividades propuestas por el docente y poseen una actitud receptiva. Por ejemplo, cuando escuchan atentamente las exposiciones o explicaciones del docente, ¿no? Responden con gestos o siguen con la mirada las acciones que realiza este. Además, también se observa el interés de los estudiantes cuando se esfuerzan, cuando manifiestan entusiasmo y son perseverantes en las tareas que realizan, ¿no? O cuando las interacciones entre ellos están relacionadas a la tarea de aprendizaje. Por ejemplo, cuando comparten ideas sobre cómo resolver mejor el problema planteado o qué estrategia van a emplear para organizarse. Asimismo, también se observa
que los estudiantes están involucrados cuando se ofrecen como voluntarios para realizar alguna tarea, ¿no? Levantan la mano para participar, responden a las preguntas, a estas preguntas que plantea el docente, o formulan preguntas para profundizar su comprensión o mejorar su desempeño, o cuando en las actividades grupales cada miembro aporta en el logro del propósito de dicha actividad. Para este segundo aspecto es importante mencionar que los signos de bajo involucramiento, que son estos gestos o posturas corporales de desgano o aburrimiento, como bostezos, vemos estudiantes que se frotan los ojos, que se recuestan sobre la carpeta, ¿no? También observamos que los estudiantes realizan expresiones verbales como otra vez, qué aburrido, ¿no? También observamos las distracciones frecuentes de los estudiantes, por ejemplo, cuando conversan sobre temas no vinculados a las tareas de aprendizaje o hacen trazos en el cuaderno mientras el profesor explica algo, ¿no? O tienen la mirada perdida. Y también hay ausencia de participación o de respuesta ante las solicitudes de participación del docente, ¿no? Para considerar que un estudiante no se encuentra interesado, estas señales de aburrimiento o desgano deben ser sostenidas a lo largo de la sesión. Bueno, y finalmente el tercer aspecto, como tercer aspecto tenemos acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende. Y en este aspecto se valora si el docente busca que los estudiantes le encuentren el sentido, la importancia, utilidad de lo que están aprendiendo. Es decir, si el docente favorece que los estudiantes comprendan de qué forma lo que aprenden mediante las actividades desarrolladas está vinculado a la resolución de problemas de la vida real, a la actualidad o a sus intereses, ¿no? O bien también favorece la comprensión de cómo las actividades realizadas contribuyen a un mejor abordaje de situaciones futuras o al desarrollo de estrategias que les serán útiles. Cuando los estudiantes le encuentran sentido a lo que hacen, se muestran más comprometidos con el desarrollo de las tareas y su proceso de aprendizaje, ¿no? En ese sentido, no es suficiente que el docente únicamente presente el propósito de la actividad de aprendizaje, ¿no? Esta comprensión del sentido, importancia, utilidad de lo que se aprende por parte de los estudiantes se promueve de tres formas, ¿no? Vamos a observar tres formas en el aula, durante la actividad de aprendizaje. Cuando el docente lo señala de forma explícita, utilizando un lenguaje accesible a los estudiantes. La otra forma es cuando el docente plantea actividades que vinculan lo que están aprendiendo los estudiantes con el mundo real, haciendo evidente su utilidad o importancia. Y como tercera forma es cuando el docente le solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras por qué creen que es útil o importante lo que están aprendiendo, ¿no? Y también se toma en cuenta cuando estos, durante el desarrollo de las actividades, lo hacen por iniciativa propia, es decir, mencionan por qué es útil o importante lo que están aprendiendo. Bien, entonces hemos culminado con la explicación de este desempeño. Pasamos al siguiente. El siguiente desempeño es promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico, ¿no? En esta rúbrica se valora si el docente promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. ¿Cuáles son estas? El razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Si promueve estas habilidades de pensamiento de orden superior en los estudiantes, proponiendo actividades de aprendizaje y estableciendo interacciones pedagógicas que estimulen la formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. Entonces, aquí se considera un único aspecto. ¿Cuál es ese? Es actividades e interacciones que promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Entonces, en este aspecto se valora cuando, bueno, un docente fomenta el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Un docente que fomenta una de estas tres habilidades de pensamiento de orden superior conduce de manera efectiva las actividades o establece interacciones pedagógicas efectivas con los estudiantes o entre los estudiantes, ¿no? Se dice que un docente conduce de manera efectiva las actividades cuando orienta a los estudiantes a que desarrollen sus propias ideas, ¿no? Profundicen en estas ideas
establezcan relaciones conceptuales, desarrollen estrategias, propongan soluciones novedosas, argumenten sus puntos de vista, desarrollen múltiples formas de llegar a una respuesta, así como también desarrollen un producto original, formulen conjeturas, desarrollen hipótesis ante un fenómeno observado y hagan predicciones, entre otros. También se establecen interacciones pedagógicas efectivas cuando el docente promueve un diálogo constante y sostenido entre él y los estudiantes o entre los estudiantes, con un fin pedagógico, ¿no? En ese sentido, no basta con que el docente realice una pregunta o solo una repregunta, sino que requiere que formule preguntas y repreguntas de manera continua, de tal forma que permita una elaboración progresiva de dichas ideas. Bien, también se considera una interacción pedagógica efectiva si el docente promueve que los estudiantes analicen y reflexionen sobre sus propios procesos y estrategias de aprendizaje. En este caso, no es suficiente que les pida que señalen que han aprendido nada más o que les indique que les ha gustado de lo que han realizado, ¿no? Sino que es necesario que el docente les solicite que describan y secuencien los pasos que siguieron para resolver una tarea o un problema, ¿no? Que los estudiantes comparen diferentes estrategias para lograr un objetivo, que los estudiantes apliquen criterios para evaluar su propio desempeño, ¿no? Para evaluar un producto, o bien que formulen nuevos criterios pertinentes para hacerlo. Bien, entonces continuamos con el siguiente, por favor. Bien, esta rúbrica, la rúbrica de evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, evalúa el monitoreo que realiza el docente de los avances y dificultades de los estudiantes en el logro de los aprendizajes esperados durante la sesión, así como también la calidad de la retroalimentación que brinda a los estudiantes y la adecuación que hace de las actividades de la sesión, y considera para ello las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿no? También se valora si el docente aprovecha los errores de los estudiantes como oportunidades reales de aprendizaje. Ahora, este desempeño tiene dos aspectos, ¿no? Como primer aspecto tenemos el monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. Entonces, este primer aspecto valora si el docente se encuentra atento al desarrollo, al desempeño de los estudiantes y recoge evidencia de sus niveles de comprensión, de sus niveles de avance y o dificultades, ¿no? Y este recojo de evidencia lo hace a través de preguntas, de diálogos, de problemas formulados, de instrumentos o bien recorriendo grupos y revisando su trabajo. Asimismo, en este aspecto se valora si el docente es receptivo también, ¿no? Receptivo a las preguntas o a las solicitudes de apoyo pedagógico de los estudiantes. Si estas preguntas se presentan de manera frecuente durante la sesión, basta con que el docente resuelva aquellas que se pueden responder en el tiempo disponible para que se considere que es receptivo con las mismas. En este sentido, no se debe penalizar al docente que deja de responder algunas preguntas por falta de tiempo. Entonces, es importante mencionar para este primer aspecto que las preguntas a las que el docente debe mostrar receptividad son aquellas que se relacionan con la situación de aprendizaje, aunque remitan a conocimientos previos, básicos o tratados en sesiones anteriores. Asimismo, en caso no surjan preguntas o solicitudes de apoyo pedagógico por parte de los estudiantes, para valorar el monitoreo que hace el docente, solo se considera el recojo de evidencias que realiza este docente. Bien. Como segundo aspecto, tenemos la calidad de la retroalimentación que el docente brinda y o la adaptación de las actividades que realiza a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. Entonces, en este aspecto que se valora si el docente ofrece apoyo pedagógico ante las necesidades que identifica durante la sesión, y vale decir si ofrece retroalimentación y o si adapta la enseñanza. Entonces, además, en el caso en que ofrezca retroalimentación, se valora la calidad de esta en este aspecto. Bien.
Cabe resaltar que no constituyen situaciones de retroalimentación cuando el docente da indicaciones para una tarea o explica un tema. Eso no es evidencia de retroalimentación. Entonces, ahora, de acuerdo a la calidad, porque hemos mencionado que el docente ofrece retroalimentación y se valora la calidad de esta, de acuerdo a la calidad, ¿no?, de mayor a menor, la rúbrica distingue los siguientes tipos de retroalimentación. En primer lugar, tenemos la retroalimentación por descubrimiento o reflexión, que consiste en guiar a los estudiantes para que sean ellos mismos quienes descubran cómo mejorar su desempeño, o bien para que reflexionen sobre su propio razonamiento e identifiquen el origen de sus concepciones o de sus errores, ¿no? El docente que retroalimenta por descubrimiento o reflexión considera las respuestas erróneas de los estudiantes como oportunidades de aprendizaje y los ayuda a indagar sobre el razonamiento que les ha llevado a ellas. Bien. Otro tipo de retroalimentación es la retroalimentación descriptiva. Esta retroalimentación consiste en ofrecer oportunamente a los estudiantes elementos de información suficientes para mejorar su trabajo, describiendo lo que hace que esté o no logrado, o sugiriendo en detalle qué hacer para mejorar su trabajo. El tercer tipo de retro es la retroalimentación elemental, ¿no? Y consiste en señalar únicamente si la respuesta o procedimiento es correcto o incorrecto, ¿no? Incluye preguntarle también al estudiante si está seguro de su respuesta sin darle mayor elementos de información o de la respuesta correcta. Y tenemos la retroalimentación incorrecta, ¿no? Es cuando nos referimos a retroalimentación incorrecta cuando el docente, al dar retroalimentación, ofrece información errónea al estudiante o da la señal de que algo es correcto cuando es incorrecto, o viceversa, ¿no? Solo se considera una retroalimentación incorrecta cuando el docente, en el contexto de una situación de retroalimentación, por una evidente falta de conocimiento pedagógico disciplinar, brinda información equivocada a los estudiantes. Esta información equivocada pues los va a llevar a confusión, o los lleva a la elaboración o construcción la elaboración o construcción errónea de su aprendizaje, ¿no? Asimismo, también, si el docente brinda una retroalimentación incorrecta y se corrige, al haber subsanado su error, no se considera esta como evidencia, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos la adaptación de la actividad, ¿no? Sucede cuando el docente, al darse cuenta de que los estudiantes tienen dificultades en el desarrollo de los aprendizajes, modifica la actividad que está realizando, implementa una adaptación pedagógica, ¿no? La adecúa, como por ejemplo explica una noción de una forma distinta, proporciona nuevos ejemplos al estudiante, disminuye el nivel de dificultad de la tarea o retoma una noción previa necesaria para la comprensión. Bien. Entonces, continuamos con el siguiente desempeño, que es propicia un ambiente de respeto y proximidad. Esta rúbrica valora si el docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula, ¿no? Además, también si el docente está atento y es sensible a las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes, identifica estas necesidades y responde a ellas con comprensión y empatía. Entonces, esta rúbrica tiene 3 aspectos, ¿no? Son 3 aspectos que se consideran en esta rúbrica. El primer aspecto es el trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, y se valora que el docente sea respetuoso con los estudiantes, promueve el respeto entre ellos y muestre consideración hacia sus perspectivas. Además, también en este aspecto se valora que el docente es respetuoso con los estudiantes cuando, al interactuar con ellos, muestra un buen trato, ¿no? Y respeto hacia ellos, resguarda su dignidad y evita cualquier acción que discrimine al estudiante,
que ofenda al estudiante o que agreda al estudiante. Asimismo, un docente promueve el respeto entre los estudiantes cuando interviene ante alguna falta de respeto que se presenta entre ellos. Es decir, el docente dirige, el docente limita o media la situación conflictiva, ¿no? Se consideran faltas de respeto, por ejemplo, cuando un estudiante se burla de su compañero, lo insulta o lo empuja intencionalmente. Entonces ahí es donde el docente interviene, ¿no? Debe intervenir, debe limitar, debe mediar esta situación conflictiva. Bien. Otro aspecto que se valora en esta rúbrica es que el docente muestra, disculpen, para este primer aspecto se valora el trato respetuoso y la consideración a la perspectiva, ¿no? Entonces, en este aspecto también se valora la consideración a la perspectiva y esto se evidencia cuando el docente recoge y respeta las opiniones y puntos de vista de los estudiantes, aunque sean divergentes y distintos al suyo, considera los intereses e iniciativas, evita imponerse ante los estudiantes, prima la actitud dialogante y abierta del docente. Además, el docente es respetuoso del ritmo e individualidad de los estudiantes, evita precipitarse o apurarlos, dialoga con ellos y siempre les propone y los invita a participar de las actividades sin obligarlos, ¿no? Es importante mencionar para este primer aspecto que la consideración a la perspectiva se puede presentar en cualquier momento de la sesión, ¿bien? Y para ser considerada debe presentarse de manera sostenida durante la sesión, ¿de acuerdo? Asimismo, la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes implica una evaluación del desempeño del docente durante la sesión en su conjunto, es decir, que esta actitud dialogante y abierta debe ser consistente durante todo el tiempo observado. Ahora sí, vamos a pasar al segundo aspecto de esta rúbrica, que es la cordialidad o calidez que transmite el docente. Entonces, este segundo aspecto, cordialidad o calidez que transmite el docente, se valora que el docente sea cálido y cordial con sus estudiantes, ¿no? Es decir, que sea amable, que salude, que agradezca, que pida por favor, ¿no? Y que mantenga un tono de voz tranquilo, que transmita serenidad, ¿no? Asimismo, también el docente es cálido y cordial cuando practica la escucha atenta, es decir, cuando muestra interés en lo que dicen los estudiantes, les repregunta, refrasea lo que dice, retoma lo que dicen los estudiantes e incorpora esto en su discurso, ¿no? Además, también emplea el docente recursos de comunicación que generan proximidad con los estudiantes, ya sea de manera espacial, es decir, yo me desplazo por el aula, ¿no? Me agacho a la altura del estudiante, me acerco a ellos, ¿no? Y también esta proximidad de manera afectiva a través de expresiones verbales que denotan estima, como por ejemplo, cuando el docente dice mi amor, hijito, les dice mis niños, ¿no? Y también se evidencia con manifestaciones no verbales, ¿no? Que denotan estima, como el abrazarlos, el darles una palmada afectuosa en el hombro, etc. Es necesario precisar que las expresiones que utiliza el docente deben ser apropiadas para la edad y características de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, a los niños más pequeños de inicial y los primeros grados, primer y segundo grado, se puede brindarles algunas demostraciones verbales de afecto, como decirles queridos niños, mis campeones, mis niños, pero en el caso de los estudiantes de secundaria, estas demostraciones verbales de afecto podrían incomodarlos, ¿no? Entonces hay que tener bastante claro estas expresiones que utiliza el docente, que deben ser apropiadas para la edad y las características. Bien. Ahora, por último, tenemos el último aspecto de esta rúbrica, que es la comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes. Bien, en este tercer aspecto se valora que el docente sea empático, es decir, se muestre comprensivo, acoja o atienda estas necesidades físicas o afectivas.
manifestadas por los estudiantes, ya sea de manera verbal, porque el estudiante puede hacer un comentario, o no verbal, por alguna acción que realice el estudiante, que podamos realizar, ¿no? Por ejemplo, abrazar al estudiante, ¿de acuerdo? Con esto el docente demuestra estar atento a lo que le sucede y conectado con sus necesidades. Ahora, un estudiante muestra una necesidad física o afectiva cuando la hace evidente a través de su conducta, ¿no? Un decaimiento, llora, o de un comentario, dice estoy triste, me duele la cabeza, etcétera. Y también puede hacerlo evidente a través de una pregunta, ¿no? Que muestra que hay algo que le genera un malestar físico o emocional y que necesita ayuda o atención. Entonces, es importante precisar, para este aspecto, no se va a valorar ni la pertinencia ni la efectividad del abordaje que el docente, que hace el docente frente a estas necesidades físicas o afectivas de los estudiantes. Únicamente se evalúa si el docente, cada vez que surgen, muestra comprensión frente a estas. Bien. Entonces, otro punto más para poder precisar en este último aspecto es que no necesariamente como docente voy a acceder siempre al pedido del estudiante, sino que en ocasiones puede ser suficiente expresar que lo estoy comprendiendo. Ahora, las respuestas en atención a las necesidades físicas o afectivas deben evaluarse en razón del contexto y del nivel educativo de los estudiantes. Por ejemplo, para el nivel inicial se considera una falta de empatía impedir que el estudiante vaya al baño cuando lo solicite o lo desea. Bien, ahora sí pasamos ya a la última rúbrica, que es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Esta rúbrica valora las expectativas de comportamiento o normas de convivencia, que estas expectativas de comportamiento o normas de convivencia sean claras para los estudiantes. El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. ¿De acuerdo? Entonces, esta rúbrica, los aspectos que se consideran en esta rúbrica son dos. El primer aspecto es los tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Bien, y se valoran los mecanismos de regulación que utiliza el docente cuando realiza una acción que busca prevenir, redireccionar o evitar que se repita el comportamiento de los estudiantes que afecta la buena convivencia en el aula o no se cumpla con las expectativas planteadas como parte de los acuerdos o normas de convivencia, ¿no? Como por ejemplo levantar la mano para participar, esperar el turno para hablar, escuchar al compañero, compartir los materiales, etc. Entonces, en este primer aspecto tenemos los tipos de mecanismos. A continuación les voy a detallar estos tipos, ¿no? Son tres tipos. El primero es los mecanismos formativos. Estos mecanismos formativos promueven la autorregulación del comportamiento y la formación en valores para la convivencia, ¿no? Y estas acciones se dan cuando el docente promueve la comprensión o reflexión sobre la utilidad o sentido de las normas de convivencia. El docente ofrece el reforzamiento social del buen comportamiento de una manera clara y específica. También cuando el docente ofrece un reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y específica, o cuando el docente establece o recuerda oportunamente las normas de convivencia. También se observa este mecanismo formativo cuando el docente es un modelo de buen comportamiento, ¿no? Para los estudiantes. Él levanta la mano para participar, baja el tono de voz para pedir silencio en el aula, etc. Otra acción que también me lleva a evidenciar un mecanismo formativo es cuando el docente dirige sutilmente y de buena manera la atención hacia un ejemplo positivo del comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante está muy inquieto y en lugar de expresar verbalmente su mal comportamiento, le recuerda lo bien que trabajó en la sesión anterior y dirige su atención hacia aquellos compañeros que están concentrados en la tarea.
Y finalmente, también debemos considerar como mecanismos formativos las acciones para redirigir el comportamiento de los estudiantes, como aplaudir, cantar una canción, hacer gestos que llamen al silencio, etcétera. Pero se consideran estas acciones como formativos si se enfocan en la conducta deseada, ¿no? Y se utilizan de forma sutil, es decir, con poca frecuencia, sin interrumpir necesariamente la actividad, ¿no? Y esto favorece el desarrollo de la actividad, el desarrollo normal de la actividad. Otro tipo de mecanismo es los mecanismos de control externo. Estos mecanismos generan dependencia de la figura de autoridad o de estímulos externos, aunque puedan permitir regular el comportamiento, no van a favorecer significativamente la autorregulación ni la formación de valores para la convivencia en el aula, ¿no? Y cómo se evidencia un mecanismo de control externo es cuando el docente dirige la atención hacia el comportamiento negativo, ¿no? Por ejemplo, le dice al estudiante, otra vez portándote mal, ¿no? No quiero verlos distraídos como la clase pasada. ¿Qué está haciendo ahí el docente? Está dirigiendo la atención hacia el comportamiento negativo. Además, también cuando el docente da órdenes de forma impositiva, de manera explícita o implícita, apelando a su condición de autoridad, ¿no? Además, también cuando el docente controla o limita excesivamente el actuar de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, los calla frecuentemente, ante el menor murmullo los calla, ¿no? O controla en exceso los movimientos que realizan los estudiantes dentro del aula. Otra forma de evidenciar los mecanismos de control externo es cuando el docente ofrece un premio material ante el buen comportamiento. Y bueno, aquí también una forma de mecanismo de control externo son las acciones que realiza el docente para redirigir el comportamiento, como lo mencioné, el aplaudir, el cantar una canción, el hacer gestos que llamen al silencio, pero se consideran de control externo porque son excesivamente frecuentes, ¿no? Son extensos, interrumpen innecesariamente el desarrollo normal de la sesión, ¿bien? Y aquí también, como mecanismo de control externo, podemos considerar cuando el docente golpea la pizarra de manera fuerte, ¿no? O toca un silbato para llamar la atención de los estudiantes. Otro tipo de mecanismo que emplea el docente para regular el comportamiento, tenemos los mecanismos de maltrato. El mecanismo de maltrato promueve el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima, ¿no? Se considera, por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante porque se distrajo durante un momento de la sesión, ¿no? O decirle a los estudiantes, advertirles que si se siguen riendo, los vas a sacar del aula, ¿no? O quizá también gritarles o intimidarlos, humillarlos o insultar a un estudiante o castigarlos físicamente se considera un mecanismo de maltrato. El segundo aspecto, ya para culminar, estas rúbricas que corresponden a EBR y EVA. Como último aspecto de esta rúbrica tenemos la eficacia con la que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad del desarrollo de la sesión, ¿no? Entonces, aquí los estudiantes, ¿qué observo aquí? En este aspecto se valora que los estudiantes tengan incorporadas las normas de convivencia, ¿no? Producto de la eficacia de las acciones realizadas por el docente para la regulación del comportamiento. Entonces, la sesión es continua cuando se desarrolla de manera fluida, ¿no? Sin grandes o frecuentes interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, lo que implica que las acciones que el docente emplea para regular el comportamiento de los estudiantes son eficaces. Por un lado, el docente es eficaz también al favorecer la autorregulación de los estudiantes o al redirigir las conductas incorporadas. Por otro lado, los estudiantes tienen claridad sobre lo que deben hacer durante el desarrollo de la actividad de aprendizaje, ¿no? De esta manera, tenemos claro cuando una sesión es continua. Bien, es todo, Ani.